que no conoce. Por eso queremos conocer mejor a Cristo, para vivirlo y anunciarlo, formar discípulos que comprendan, vivan y anuncien la fe. El Rincón del Catequista. Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente al Rincón del Catequista, un podcast para conocer, vivir y transmitir la fe católica. Gracias por acompañarme una vez más, y si escuchaste el episodio anterior, recordaremos que hablamos sobre la vocación del catequista y descubrimos que antes de ser maestros somos discípulos llamados por Cristo. Hoy vamos a continuar este camino de formación respondiendo una pregunta que seguramente más de uno nos hemos hecho. ¿Basta con saber la Biblia para enseñar la catequesis? Antes de comenzar, quiero recordarte que cada domingo encontrarás un nuevo episodio aquí en el Rincón del Catequista para seguir formándonos juntos y crecer en esta hermosa vocación al servicio de la Iglesia. Y si este contenido te está ayudando, te invito a suscribirte al canal de YouTube, activar la campanita para no perderte los próximos episodios y compartir este podcast con otros catequistas de tu parroquia o comunidad. Entre todos podemos seguir construyendo una catequesis cada vez más fiel a Cristo y a la Iglesia. También me gustaría leerte. Déjame en los comentarios tu experiencia, tus dudas o aquellos temas que te gustaría que abordemos en futuros episodios. Este podcast quiere ser un espacio de formación, pero también de encuentro entre catequistas que deseamos seguir aprendiendo. Vamos a comenzar, y esta vez quiero comenzar compartiéndote una experiencia que viví hace ya algunos años. Recuerdo que cuando empecé como catequista, pensaba que para enseñar las catequesis lo más importante era conocer la Biblia. Y sí, tenía sentido. Después de todo, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué más podía necesitar? Así que preparaba mis encuentros buscando los pasajes bíblicos, algunas parábolas, y leyendo de repente algunos comentarios y tratando de explicar el Evangelio de la mejor manera posible. Con el tiempo comenzaron a aparecer preguntas que me hicieron darme cuenta de que no todo era tan sencillo. Alguien me preguntó que ¿por qué los católicos bautizamos a los niños? En otra oportunidad me preguntaron por qué lo del purgatorio. Y en otra ocasión surgió la pregunta sobre la Virgen María, los dogmas, los santos y las imágenes, y así progresivamente mientras iba pasando el tiempo. Y aunque intentaba responder con buena intención, muchas veces sentía que me faltaba herramientas. Descubrí que conocer algunos textos bíblicos era importante, pero no siempre era suficiente para explicar la fe que la Iglesia ha recibido y custodiado durante más de 2000 años. Entonces entendí algo que cambió mi manera de preparar la catequesis. La catequesis no consiste únicamente en explicar la Biblia. Consiste también en transmitir íntegramente la fe de la Iglesia. Y para hacerlo necesitaba descubrir algo que quizás nunca nadie me había explicado con claridad, que la Iglesia no vive solamente de las Sagradas Escrituras, sino que también recibe la riqueza de la Sagrada Tradición y cuenta con el Magisterio. Ahora sí, preguntémonos, ¿qué nos enseña realmente la Iglesia? ¿Basta con conocer la Biblia para ser catequista? La respuesta es clara, no. Pero, cuidado, porque eso no significa que la Biblia no sea suficiente porque le falte algo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y contiene todo lo necesario para nuestra salvación. Lo dice Dei Verbum en el numeral 11 y el Catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral del 105 al 107. Entonces, ¿por qué no basta simplemente con leerla? Porque la misma Biblia nos muestra que la fe cristiana nunca se transmitió únicamente por escrito. Antes de que existiera el Nuevo Testamento,
los apóstoles y anunciaban el Evangelio. Durante varios años no había evangelios escritos y sin embargo miles de personas abrazaron la fe porque escuchaban lo que predicaban los apóstoles. San Pablo lo recuerda claramente cuando dice en 2 de Tesalonicenses: manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros, de viva voz o por carta. Entonces vamos a observar en este pasaje algo muy importante. San Pablo no dice conserven solamente lo que está escrito, dice de viva voz o por carta. Es decir, la iglesia recibió la revelación de dos maneras: por la predicación oral de los apóstoles y también por sus escritos inspirados. Aquí encontramos una enseñanza fundamental de la iglesia. El Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, en el numeral 10, afirma lo siguiente: la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Muchas veces escuchamos la palabra tradición y pensamos en costumbres meramente antiguas, ¿no? Fiestas patronales o de repente prácticas que puedan cambiar y vayan evolucionando con el tiempo. Pero la Sagrada Tradición no es eso. La tradición con mayúscula es esa transmisión viva del Evangelio que Cristo confió a los apóstoles y que ellos entregaron a sus sucesores bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, gracias a esa tradición conocemos, por ejemplo, cuáles son los libros que forman la Biblia, cómo celebraba la Iglesia los sacramentos desde sus primeros siglos, la profesión de fe transmitida en los credos, y entre muchas enseñanzas que la Iglesia ha conservado fielmente desde los apóstoles. Por eso, escritura y tradición no compiten entre sí, no son dos fuentes distintas. Vendrían a ser dos modos inseparables mediante las cuales Dios comunica la misma revelación. Basilio Magno, que fue un obispo teólogo y padre de la Iglesia, decía: algunas enseñanzas las hemos recibido por escrito, otras nos han llegado por la tradición apostólica, y ambas tienen la misma fuerza para la piedad. Entonces aquí aparece el tercer elemento. Si cada persona se imagina pudiese interpretar la Biblia únicamente según su propio criterio, ¿cuántas interpretaciones diferentes existirían? De hecho, eso es precisamente lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Por eso Cristo no dejó solamente un libro, lo había pensado muy bien. También dejó una iglesia. Nuevamente vamos a ver en el Concilio Vaticano II, en el Dei Verbum, en el numeral 10, y nos enseña, ¿no? Y dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Y qué significa esto, queridos amigos? Que el Papa y los obispos en comunión con él no están por encima de la palabra de Dios, al contrario, su misión es custodiarla, explicarla fielmente y protegerla de errores. Nuestro catecismo en el numeral 95 resume esta enseñanza y dice, ¿no? La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia están entre sí tan unidas y trabados que uno no puede subsistir sin el otro. Podríamos compararlo, imaginarnos como si fuese un trípode. Si tú le quitas este trípode una de sus tres patas, va a perder el equilibrio, va a perder la estabilidad. Y así ocurre también con la transmisión de la fe. Muchos catequistas tenemos una Biblia en casa, pero no todos tenemos la costumbre de abrir nuestros catecismos, e incluso me atrevería a decir que no todos tenemos catecismo. Y sin embargo, el catecismo
es uno de los mejores compañeros que tenemos para anunciar la fe. Juan Pablo II, al promulgar el Catecismo de la Iglesia Católica, dijo, ¿no?, que es un texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica. Entonces, el Catecismo no pretende reemplazar a la Biblia. La explica, la organiza, la presenta de manera sistemática, mostrando cómo la Iglesia ha comprendido la revelación a lo largo de los siglos. Por eso, cuando prepares una catequesis, un encuentro, acostúmbrate a trabajar siempre con la Biblia en una mano y el catecismo en la otra. Verás cómo muchas dudas comienzan a aclararse. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? El Papa Francisco nos recuerda en Evangelii Gaudium que todo evangelizador debe anunciar el núcleo del Evangelio en comunión con toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque la fe que transmitimos no nos pertenece. La hemos recibido como un don para compartirla. Entonces, eso cambia nuestra manera de preparar una catequesis. Ya no buscamos únicamente un pasaje bíblico bonito o una dinámica interesante, sino buscamos comprender qué quiso revelar Dios, cómo lo ha custodiado la Iglesia y cómo anunciarlo hoy con fidelidad. Porque recordemos, un catequista no puede anunciar sus opiniones, no puede decir o anunciar lo que a él le parece, no puede dar sus interpretaciones. Anunciar a Jesucristo y la fe de su Iglesia, esa es una responsabilidad tan hermosa como una responsabilidad tan exigente. Después de haber escuchado lo que la Iglesia nos enseña, quisiera que este momento sea un espacio para aterrizar toda nuestra realidad como catequistas. Si tuviera que resumir todo este episodio en una sola idea, sería esta. Un catequista no transmite únicamente la Biblia, transmite la fe de la Iglesia. Y eso significa que nuestra misión no consiste en explicar un pasaje según lo que nosotros creemos que significa, sino en descubrir cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, lo ha comprendido y enseñado a lo largo de los siglos. Por eso la Biblia, la tradición y el magisterio no son tres caminos distintos, son tres realidades que son totalmente inseparables, que nos ayudan a conocer cada vez más a Cristo. Bien, quiero proponerte un pequeño reto. La próxima vez, tú catequista que me estás escuchando, la próxima vez que prepares un encuentro, no empieces buscando una dinámica, porque a veces cometemos ese error. Yo lo he cometido varias veces. No empecemos buscando un video que te inspire, o un video que sea bonito, que tenga un mensaje bonito, no. Ni siquiera empieces buscando una historia o una fábula. Empieza preguntándote, ¿qué quiere enseñar la Iglesia sobre este tema? Luego puedes guiarte con el cuadernillo material facilitado por tu parroquia. Abre la Biblia, después consulte el catecismo y si es necesario, revisa algún documento del magisterio o el directorio para la catequesis. Vas a ver y vas a descubrir que preparar un encuentro ya no será simplemente reunir información, sino vas a entrar en un proceso de estudio, oración y escucha de la Iglesia. Poco a poco vas a estar descubriendo que la formación doctrinal no va a limitar tu creatividad. Al contrario, créeme, la enriquece. Cuanto más conoces la fe, con mayor seguridad, claridad y libertad vas a poder anunciarla. Vamos al consejo y a la herramienta pedagógica. Quiero compartirte una herramienta muy sencilla que puede ayudarte muchísimo. Cuando prepares un tema de catequesis, acostúmbrate a trabajar con 4 textos sobre la mesa. Tu Biblia, para escuchar la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia, para comprender qué enseña la Iglesia,
tu cuadernillo, la que nos facilita muchas veces en las parroquias, para que podamos mantener esa unidad con el proceso catequético de nuestra comunidad, y el directorio para la catequesis, para que puedas descubrir cómo transmitir esa enseñanza. Podríamos llamarlo el método de las 4 fuentes para el catequista. No reemplaza tu creatividad, sino que le va a dar un fundamento sólido. Y cuando surja una pregunta difícil durante tu catequesis, y esto sí tienes que responder con mucha humildad, tienes que ser valiente para decir: no conozco la respuesta en este momento, pero la investigaré y la conversaremos en nuestro próximo encuentro. Un catequista humilde inspira mucha más confianza que un catequista que improvisa respuestas solamente por llenar preguntas que muchas veces no sabe responder. Para concluir todo esto que acabamos de hablar, podemos mencionar lo siguiente. Un buen catequista no solamente abre la Biblia, también abre el catecismo, escucha el magisterio y se deja guiar por la iglesia. Porque recuerda, la fe que anunciamos no nos pertenece, la hemos recibido para transmitirla con fidelidad. Bien, queridos amigos catequistas, vamos a culminar este episodio con nuestra oración final y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has llamado a servirte en la hermosa misión de la catequesis. Hoy te pedimos la gracia de amar cada día más tu palabra, de escuchar con docilidad la voz de tu iglesia y de dejarnos formar continuamente por ella. Líbranos de la soberbia, de creer que ya lo sabemos todo. Danos un corazón humilde, dispuesto a aprender, a estudiar, a buscar siempre la verdad con amor. Que nunca anunciemos nuestras propias ideas, sino el evangelio que tú confiaste a los apóstoles y que la iglesia ha custodiado fielmente a lo largo de los siglos. Haz que la Sagrada Escritura sea alimento para nuestra vida, que el catecismo sea una guía segura para nuestra formación y que el Espíritu Santo ilumine siempre nuestro entendimiento para enseñar con fidelidad y vivir con coherencia aquello que anunciamos. María, Madre de la Iglesia y primera discípula, enséñanos a escuchar la palabra, a guardarla en el corazón y a hacer la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te anime a seguir profundizando en el inmenso tesoro que la Iglesia nos ha confiado. Y si este episodio te ha sido útil, compártelo con otros catequistas. Y si quieres seguir formándote conmigo, te espero el próximo domingo a las 6 de la mañana aquí en el Rincón del Catequista. En el siguiente episodio recordaremos y vamos a responder una pregunta fundamental. ¿La catequesis es una clase o un encuentro con Cristo? Y recuerda, nadie puede amar lo que no conoce ni transmitir aquello que no vive. Y por eso, conozcamos más a Cristo para vivirlo con fidelidad y anunciarlo con alegría. Hasta el próximo episodio del Rincón del Catequista. Que Dios te bendiga. Nadie ama lo que no conoce, por eso queremos conocer mejor a Cristo, para vivirlo y anunciarlo, formar discípulos que comprendan, vivan y anuncien la fe. El Rincón del Catequista.